Le bendiga, hermano, donde está usted ahí en su casa, donde quiera que esté usted. Acompáñame con su Biblia, hermano, por favor, a 2 Corintios 5:21. Vamos ahí, hermano, por favor, 2 Corintios 5:21, y va a ser la cita clave de todo nuestro mensaje. El tema del día de hoy se llama Mi identidad. Y hay algo muy relevante en esa cita que vamos a leer a continuación. Y digo muy relevante porque yo en un principio tenía otra idea, o no se me había sido revelado precisamente lo que es la justicia, que es parte de nuestra identidad. Y aquí dice en 2 Corintios 5:21, vamos a leerlo con mucho detenimiento para meditarlo y escudriñar la palabra, la escritura, lo que Dios nos quiere hablar. Dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo no pecó, Él cumplió la ley, y por eso menciona aquí al que no conoció pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado, y está hablando de Dios. Acuérdese que Jesucristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él se convierte, Él se hace el pecado, Él toma el pecado de la humanidad, y entonces viene a suceder algo muy importante en la humanidad. Dice aquí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte donde dice fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es muy diferente tener la justicia de Dios que ser la justicia de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y déjame compartirte algo, porque yo cuando comencé precisamente a recorrer este camino de la fe, a conocer a lo que yo soy merecedor, a conocer mi identidad como hijo de Dios ahora, yo pensaba y no se me había sido revelado, yo pensaba que esa justicia era algo que tenía, era como si formara como un objeto, por decirlo de alguna manera. Pero cuando entiendes, y yo aquí el Espíritu Santo que te ayude a entender, porque entender la justicia y asimilar en el corazón lo que es la justicia de Dios es algo muy profundo, porque aún en el mundo, y hay tanta predicación allá afuera, que esta parte aún todavía no se asimila y no se entiende. Cuando tan claro está en donde dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos hechos, es decir, somos la justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Somos la justicia de Dios. Esta parte es muy importante y debe de ser primordial en nuestras vidas, porque cuando tú mencionas esta porción de la Escritura, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, te lo apropias. Mira, hermano, cuando viene el día malo, cuando hay desánimo, si tú te agarras de esta promesa, puede venir una fuerza que no te imaginas, porque el mencionar soy la justicia de Dios incluye algo poderoso, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nuestra identidad, porque nuestra identidad es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y quiero que vayamos, para complementar esta introducción, a Filipenses 3:18. Nosotros somos la justicia de Dios. Y dice en Filipenses 3:18, y ciertamente, dice, aún no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y luego dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está hablando de todo lo que es, de todas las cosas que realizó. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y está hablando de todas las cosas que él hizo en su antigua manera de vivir. Y menciona aquí que las tiene como basura para ganar a Cristo. Y luego dice el 9, y aquí quiero que pongas mucha atención, vamos a leerlo con detenimiento. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y luego dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí le vamos a dejar. Ahí el apóstol Pablo nos está hablando de dos tipos de justicia. En el 9 menciona, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. En el Antiguo Testamento, la ley se basa en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y por lo tanto, la justicia que menciona aquí Pablo,
La justicia, esa justicia por las cuales las cosas que tú quieres hacer para poder merecer, está basado precisamente en la ley. Por eso dice que lo tiene como basura las cosas que hacía. La circuncisión y la circuncisión, hebreo de hebreos y todo esto que mencionaba Pablo precisamente en este libro. Y dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. La ley se basa, te decía, en lo que hacemos, por eso es mi justicia. Muchas personas se pueden jactar de lo que hacen, de dar a lo mejor al necesitado, de hacer diferentes tipos de ofrendas, y se puede jactar por esas cosas o buenas obras que realiza, pero posiblemente su corazón esté lleno de amargura, su corazón esté alejado incluso hasta de Dios, porque tiene una mentalidad de que él por sus buenas obras, o incluso todavía actualmente se tiene una mentalidad allá en el mundo, de que por nuestras buenas obras podemos alcanzar la bendición de Dios, o la justicia de Dios, o ser justos. Pero menciona en el 9 precisamente, dice que es por la ley, y aquí es en donde entra el nuevo pacto, dice, sino la que es por la fe. Está hablando de otro tipo de justicia que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, aquí la menciona, que es de Dios por la fe. Dos tipos de justicia, la que es por la ley y la que es por la fe. Es muy importante que tú como creyente tengas bien en claro esta parte, para no ser desviados, porque hay tanta falsa doctrina, y hay todavía doctrinas que se basan precisamente en la ley, cuando aquí nos está diciendo bien claro que somos justos por lo que hizo Cristo. La justicia de Dios es la que es por la fe. Si tú has creído que Cristo murió en la cruz y que Él resucitó, que Él fue el Cordero de Dios que venció al mundo, al demonio, y que Él vive, tú eres justo, tú eres la justicia de Dios. Y si tú eres justo, tienes muchas cualidades que vamos a enlistar y que vamos a ver a través de este mensaje, que yo creo que va a ser de grande bendición en el nombre de Jesús para tu vida, como lo fue para mí también. Tenemos que tener bien en claro quiénes somos, nuestra identidad. Cuando una persona conoce bien su identidad, mire, es tan importante saber identificarse y saber quiénes somos. Es tan importante que si a una autoridad, sea por ejemplo un tránsito o un oficial, la policía vial, detiene por algún motivo, ¿qué es lo primero que piden? Que se identifique, ya sea el ciudadano hacia el oficial o el oficial al ciudadano. Le piden a lo mejor su identificación, su licencia para conducir, buscan de manera que se identifique. Cuando tú vas a cualquier dependencia pública a hacer un trámite, una de las cosas para hacer tu trámite, una de las cosas que primerito te piden son tu identificación. Identifíquese para que tú compruebes que eres esa persona que se está identificando. En el mundo espiritual, nuestra identidad como hijos de Dios está en el reino espiritual, y dice la Escritura que fuimos trasladados del reino de obscuridad al reino de su luz admirable. Nuestra identidad es luz. La luz no se puede apagar con las tinieblas. La luz prevalece. Esto es muy importante. Y dice la Escritura que fuimos lavados con la sangre de Cristo, sin mancha, sin arruga. Estos atributos que acabo de mencionar, hagamos lo que hagamos, así que caigamos en desobediencia o lo que sea, dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces eso quiere decir, y aquí es en donde entra la gracia, y aquí es en donde no se entiende precisamente. Por eso es la justicia, lo que acabamos de leer, por la fe. Porque estamos basando nuestra justicia en algo que no vemos. Es decir, estamos basando nuestra justicia en el sacrificio y en los méritos que hizo Cristo, en los cuales posiblemente no estuvimos ahí porque hace fue más de 2000 años, pero más sin embargo lo creemos, y eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Precisamente esto que menciona en el 9 al final, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dos tipos de justicia: una justicia que tú puedes ver y que te puedes jactar y la puedes palpar. Tú le puedes presumir a una persona
que le diste al necesitado, oye, le di fulano, le di tal cantidad, fui y entregué esto, fui y di esto. Tú puedes presumir y jactarte de ciertas actitudes o de cualidades que incluso tú tienes. Alguien que es bueno para cantar, alguien que es bueno para tocar a lo mejor un instrumento. Ese tipo de cualidades, ese tipo de cosas, o que a lo mejor es muy inteligente, que se le dan a lo mejor algún tipo de don. Hay gente que se jacta respecto a esas cualidades que él tiene, que se ha apropiado de sí mismas. Y hay otro tipo de justicia que menciona aquí, que es el de la fe, que es en el que nos creemos precisamente en que somos santos, redimidos, justificados, somos sanos, limpios, purificados por la sangre de Cristo. Y esas cualidades no es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es fe, y ahí es en donde entra la gracia, precisamente. El hecho de decir soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, estás mencionando que estás creyendo en el sacrificio de Cristo. Y cuando tú mencionas esto, estás creyendo en todas las promesas que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Bienes materiales, bienes espirituales, la sanidad espiritual, la sanidad en el cuerpo, cosas que ya están entregadas, una herencia incorruptible que estuvieron guardadas durante los siglos para nosotros, hermano, para ti y para mí que creemos, que hemos creído en ese sacrificio. Y para concluir precisamente, vamos a volver a repetir porque esto es clave, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Esto es clave, ¿por qué? Porque en muchas circunstancias de la vida podemos basarnos en nuestra justicia. La justicia de Dios, cuando tú te basas en que eres la justicia de Dios, cuando tú practicas esta palabra, vas a vencer vicios. Vas a poder vencer aquellas tentaciones por las cuales vienen y sientes a lo mejor esa tentación de volver a fumar, esa tentación de volver a tomar. Cuando tú te apropias esto precisamente de la justicia de Dios, entiendes y asumilas, va a venir esa fuerza. Porque si tú entiendes que eres la justicia de Dios, te estás basando en los méritos que hizo Cristo. Por lo tanto, hay una parte en la Escritura donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás creyendo en esta parte de la Escritura también, cuando tú dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero si nos basamos en nuestra justicia propia, hay gente que se propone no tomar durante un mes, hay gente que se propone no fumar durante una semana, durante 15 días. ¿Y qué pasa? A lo mejor sí lo logran, pero andan ansiosos, andan como, y a lo mejor lo reemplazan con otro tipo de cosas, con comida, con otro tipo de cosas, porque la ansiedad es algo que ahí está, porque la carne es tremenda, hermano. Y precisamente la justicia de Dios, el hecho de afirmarte esta parte, nos ayuda para matar la carne, para disciplinar nuestra forma de vivir en el nombre de Jesús. Porque déjame decirte que también cuando tú confiesas que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, cuando menos lo ves, cuando menos lo esperas, tu forma de hablar incluso hasta cambia. Si eres muy viguero, si eres una persona que hablaba negativo constantemente, aprópiate de esta palabra y de todo lo que conlleva, porque vas a vencer muchas circunstancias que vengan en contra tuya. Desánimo, tribulación, tantas cosas por las cuales el simple hecho de decir, y se dice simple porque son palabras muy cortas, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero es algo tan importante en la vida espiritual del creyente, del Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú conoces quién eres, cuando tú tienes identidad, es importante en el reino espiritual. Porque si oras y no tienes tu identidad, no sabes quién eres en Cristo Jesús, a lo mejor no se sabe cómo pedir, a lo mejor no se sabe cómo orar, no se sabe cómo reprender, porque no sabemos nuestra identidad, no conocemos hasta qué grado o hasta dónde llega el poder que Jesucristo dejó para nosotros. Saber nuestra identidad y conocer quiénes somos incluso nos sirve para echar fuera demonios. Si un cristiano no conoce su identidad, es muy difícil, más bien no puede. Acuérdese de aquellos que quisieron echar fuera demonios y que le dijeron al endemoniado, le dijeron, te conjuro que te echo fuera en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. ¿Y cómo les fue? Dice que salieron corriendo desnudos y heridos.
Conocer nuestra identidad nos ayuda a guerrear, a pelear la guerra espiritual que hay diariamente, hermano. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tanta noticia negativa, tantas cosas que oímos en las noticias, el futuro que está por venir, y conocer nuestra identidad y quiénes somos, la justicia de Dios en Cristo Jesús, nos ayuda a mantener nuestra paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que nuestra paz no sea robada en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a Romanos 1:17 para confirmar esta parte que estamos escudriñando. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy importante esta parte, hermano, porque la justicia de Dios es revelada por la fe, porque creíste, porque crees que eres justo, porque has escuchado y empiezas a alimentarte de la palabra. Y eso te ayuda, hermano, a tener un crecimiento espiritual, a ir conociendo quién eres en Cristo Jesús. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivirá, dice. Eso es muy importante, hermano, porque dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Este tipo de promesas que Dios nos ha dejado y que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario forman parte de nuestra justicia. Si alguien viene y nos insulta, hermano, nos lastima nuestro corazón, cuando tú conoces que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, no andas cargando a la otra persona. O si nos llegan y nos lastiman, incluso, hermano, la justicia de Dios es muy importante cuando tú conoces tu identidad. Cuando tú sabes que eres justo, no enjuiciamos a los demás. Es muy importante esta parte, porque entiendes y conoces que el hombre tiende a fallar y va a fallar, y es la condición humana, es completamente normal. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que hay cosas que no son lícitas, pero que no todo nos conviene, ¿sí? Y que de esa misma manera nos conviene precisamente perdonar y no guardar rencor hacia otras personas. Si a lo mejor te hicieron algo muy tremendo en estos días, a lo mejor en nuestras casas, que se ha estado conviviendo tanto por todo esto de la cuarentena, si hay situaciones fuertes de pleitos, de iras, contiendas, enojos en tu casa, no solamente en tu casa, en el trabajo, es muy importante que tengas muy en cuenta esta parte. Tú eres justo, por lo tanto no hay juicio para ti, tú ya tienes la vida eterna, hijo de Dios. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Eso es precisamente parte de la justicia. Nosotros somos justos, hermano. Todo el juicio quedó clavado en la cruz del Calvario en Jesucristo, ¿sí? Eso es muy importante. Pero a veces nosotros nos hacemos jueces, hermano, cuando Dios a nosotros mismos no nos enjuicia, y nosotros nos volvemos los verdugos de esas personas. Nos volvemos tajantes en decir, incluso nosotros nos ponemos a resolver la vida de las otras personas diciendo: mejor hubieras hecho esto, mejor le hubieras hecho esto así, 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 si hubieras hecho esto te hubiera ido de tal manera, te hubiera ido mejor. Y nos volvemos jueces. Cuando entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, nos quitamos de chismes, de juicios y de tanta palabrería, hermano. Hay una porción en la Escritura precisamente, la voy a tratar de buscar. Me parece que venía si mi memoria no me falla, en 1 Corintios 13:30, si mi memoria no me falla, que decía, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, algo así. El hecho, ¿cuántas veces no te has topado con gente en tu trabajo que empiezan a hablar mal del jefe, y ya cuando menos acuerdas estás involucrado en ese tipo de pláticas? Estás en compañía de los tuyos, de tu familia, están criticando o están hablando de determinada persona, de tu misma ciclo familiar o de tu mismo círculo familiar, y ya cuando menos acuerdas también estás criticando a esa persona. En las muchas palabras no falta el pecado. 1 Corintios 13:33, es 1 Corintios 13:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice en 1 Corintios 13:33. Por eso quiero que entendamos
que cuando nosotros conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra identidad, que somos justos, no tendemos a no empezar, no enjuiciar a los demás y a entender precisamente así como Cristo lo hizo, porque Cristo aún en sus últimos momentos dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en sus últimos momentos Él otorgó el perdón, porque entendía y Él sabía la condición humana, que vivimos bajo moldes, que vivimos bajo una lluvia tormentosa de tantas noticias negativas, de tantas pláticas negativas, de tanta cosa que hay en el mundo, pero precisamente para eso está esta palabra y para eso nos congregamos, para poder tener nuestra vida espiritual y nuestro hombre interior bien alimentado, bien fuerte, hermano, para poder contrarrestar todas aquellas cosas en el mundo y tener las armas para poder vencer todas aquellas artimañas del devorador que se vengan en contra de nosotros. Y un arma muy poderosa es saber quién eres en Cristo Jesús, es saber que tú eres la justicia de Dios. Eso es lo que tú eres. Y se escucha, hermano, a lo mejor ahorita posiblemente tu mente no lo asimila porque es algo tan profundo. Es algo tan precioso, hermano. Y nos ponía un ejemplo precisamente del hijo pródigo. No sé si usted conocía la historia del hijo pródigo. No vamos a ir a ella por cuestiones de tiempo, la vamos a resumir. Pero era un padre que tenía 2 hijos y uno de esos hijos le dice, dame la herencia que me corresponde para gastármela en vida y no esperar hasta que tú te mueras. El padre, como buen padre, le da la herencia al hijo, pero el hijo resulta que va y la malgasta toda su herencia, se acaba todo el dinero y termina comiendo de donde comían los cerdos, termina trabajando cuando su papá y él tenían trabajadores. Resulta que se arrepiente y se acuerda de su padre, se arrepiente de lo que hizo y regresa con su padre, pero su padre lo recibe con los brazos abiertos y cuando regresa el padre hace fiesta. Esto es gracia. La justicia es precisamente que si caes, que recuerdes quién eres en Cristo Jesús y que tienes un Padre que te ama, que te valora por lo que Cristo hizo en ti, no por las cosas que tú hagas o no hagas o dejes de hacer, sino por los méritos que hizo Cristo en ti. Esto es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. No cuántas veces ores al día, no cuántas veces reprendas al día, no cuántas veces hables positivo, sino la confianza que tú tengas en la roca que es Cristo y el concepto que tú mismo tengas de ti, la identidad que Dios dice que tú eres. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y Él te va a sacar adelante de todas aquellas circunstancias que tú estás pasando en tu vida. Dios y tú son mayoría, hermano. Dice la Escritura, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y sabes que tenemos vida eterna, entonces el fin nunca va a llegar, hermano. Esto es precioso, la justicia de Dios, nuestra identidad, algo que forma parte de nosotros. Es muy importante, porque no es algo que tenemos en nuestras manos, no es algo que alguien nos pueda arrebatar, no es algo que poseemos, un objeto, es algo que forma parte de nosotros. Es algo muy distinto, porque si yo tengo, por ejemplo, mi identidad, alguien posiblemente puede llegar y me la puede arrebatar. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué crees que a lo mejor los adolescentes en ese tiempo, en esa etapa de pubertad batallan tanto? Porque no conocen su identidad y en lo que la encuentran se batalla tanto en ese proceso. Pero cuando tú asimilas quién eres en Cristo Jesús y te apropias de la identidad que eres como hijo de Dios, que eres la justicia de Dios en Cristo, que tú eres la justicia de Dios, no que la tienes, que tú eres, que es parte de ti, que forma parte de ti, es algo completamente diferente y es algo completamente sobrenatural. ¿Y sabes qué? El enemigo tiembla cuando tú te identificas de esta manera. Cuando viene el día malo, cuando viene el día de desánimo, cuando tú te levantas hablando la palabra, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, fuerzas vienen, hermano, porque estás declarando ese reino espiritual a tu favor, porque estás declarando toda una lluvia de bendiciones, de promesas que hay,
por el solo hecho de declarar que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque estás creyendo en tanta bendición, hermano, que no te imaginas. No nos alcanzaría un mensaje ni dos. Yo te lo aseguro, para alcanzar a llegar a ver lo que es la justicia de Dios. Es tan profundo lo que es la justicia de Dios, y lo vamos a ver así de verdad muy por encimita. Quiero que me acompañes a 2 de Pedro 1:1. Acompáñame ahí, por favor. 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Confirmad vuestra vocación y elección. Mire, en el 1 menciona que por la justicia de nuestro Dios Salvador. Primero se presenta Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mire, aquí está hablando de una persona que estaba bien cimentado en la justicia y que alcanzó por medio de precisamente de esa postura, de esa posición, alcanzó a contagiar a mucha gente. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego dice, los gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y ponga atención en esta parte donde dice, confirmad vuestra vocación y elección. Cuando tú tienes bien presente tu identidad como hijo de Dios, y sobre todo si formas parte de las filas de la iglesia del Dios viviente, si eres, apoyas en la congregación, debemos de entender bien claro quiénes somos en Cristo Jesús, y lo debemos de tener bien en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas leídas, y va a venir mucho ataque respecto a los siervos, a los que apoyan a la congregación, porque ellos están siendo vistos por otras personas. El enemigo tiende a atacar a esas personas a las cabezas para que todo lo demás caiga por consecuencia. La estrategia del enemigo es muy sutil, muy sencilla de identificar, pero es muy importante que si tú que estás viendo esta transmisión, si tú eres hijo de Dios, si tú apoyas en la congregación, en la congregación de Casa de Oración, Palabra de Fe, que tengas bien convencido y que afirmes tu vocación y que la elección que has hecho, sí, estés convencido de que Dios te va a respaldar en aquello que has elegido. Por eso dice, confirmar vuestra vocación y elección. ¿Sabe qué? Y si también tú que estás en tu casa y estás a lo mejor en tu trabajo, quieres emprender un negocio, tienes miedo a lo mejor de emprender el negocio, tienes que confirmar la vocación y la elección, lo que has elegido, confírmalo. Es muy importante que entendamos nuestra identidad precisamente y nuestra posición para no permitirnos y no dejarnos ser movidos por cosas externas a la palabra y a lo que Dios nos diga. Cuando tú desarrollas la justicia de Dios, empiezas a agudizar tu oído espiritual. Empiezas a escuchar y empiezas a notar cosas que a lo mejor antes no notabas. Empiezas a notar actitudes. El Espíritu Santo te empieza a marcar. Incluso, posiblemente te levantes a las 3 de la madrugada, el Espíritu Santo te levante y tengas esa necesidad de orar y empiezas a reprender. No sabes a lo mejor por qué, pero empiezas a reprender. En la mañana te levantas o en el transcurso de la tarde, no sabes por qué, pero sientes la necesidad de orar. No son casualidades, es el Espíritu Santo que nos marca y que nos guía, y precisamente desarrollar la justicia de Dios y nos ayuda a empezar a agudizar y a desarrollar nuestra autoridad como hijos de Dios. Empezamos a orar de manera diferente, empezamos a desarrollar nuestra vida espiritual de manera diferente, porque el niño, hermano, quiere las cosas que quieren los niños, las cosas que son es completamente normal. Pero va a llegar un momento en tu vida como cristiano en el que vas a tener que vencer cosas de ti mismo por las cuales no puede orar a lo mejor el pastor, no puede orar la congregación completa, sino son cosas que uno tiene que vencer. Y la justicia de Dios, por ejemplo, el día malo, la desilusión, el desánimo,
nos ayuda precisamente a vencer este tipo de cosas que están en la carne. La justicia de Dios también nos ayuda, ¿sabe qué? A entender y a conocer si alguna persona, y esto es muy importante, si alguna persona de nuestra familia quizás se fue con el Señor, ya tiene muchos años que se fue, que falleció, que murió. La justicia de Dios nos ayuda a entender que dice la Escritura que le vamos a volver a ver. Esto es precioso, hermano. Esto es precioso porque cuando tú entiendes que eres la justicia de Dios, posiblemente sí duela la carne y es completamente normal porque duele. Son seres que amamos, seres que queremos, que compartimos muchos momentos especiales con ellos, que pasamos momentos increíbles con ellos, que compartimos, que abrimos nuestro corazón hacia ellos, y es completamente normal que el día que se van nos duela. Pero entenderla que somos, cuando tú entiendes y asimilas y tienes bien arraigado en tu corazón que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, te levantas. ¿Por qué? Porque tienes tu identidad bien plantada en tu mente, en tu corazón, y estás orando, estás declarando, y está la lluvia del tormento aquí en la mente de ideas y de cosas y de tanta cosa que viene a la mente a querer atormentar, pero la justicia de Dios viene a traernos paz a nuestro corazón, viene a reconfortar nuestro corazón, porque estamos creyendo en las promesas de Dios, estamos confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Jesucristo tomó nuestro lugar, el lugar que te correspondía a ti y a mí por ser pecadores. Jesucristo lo tomó por ti. Tú, hermano, tú que estás escuchando esta transmisión, aún con la mente, aún con un pensamiento, sí, hemos pecado, hermano, y es algo que está estipulado en la ley y ahorita lo vamos a ver. Pero precisamente para eso vino Cristo, porque nadie se podía salvar por medio de la ley. Y Cristo murió para que nosotros nos basáramos en lo que Él hizo, porque Él sí cumplió la ley. Y cuando te basas en este principio, porque es un principio de la gracia, cuando te basas en este principio, empiezas a levantarte si hay desánimo, empiezas a levantarte si hay una tristeza muy profunda, empiezas a levantarte si hay una falta de perdón, porque entiendes que como Cristo murió por nosotros en la cruz, entonces tú no de nada sirve ser juez, de nada sirve que estés cargando a la persona que te falló, que lo estés cargando en los hombros, que te estés desgastando, que cada vez que te acuerdes te duele el estómago, que cada vez que te acuerdes pienses y hables cosas incluso hasta negativas. Hermano, eso no es vida. Eso no es vida. El hecho de que te acuerdes de una persona y estemos nada más hablando mal y mal, que estés en el trabajo y estés hablando mal de las personas, de tus compañeros, del gobierno, de la autoridad, eso no es vida, hermano. Estar hablando mal de las personas, estar criticando, estar juzgando. La vida en abundancia es la que se vive dando gracias a Dios por lo que tú tienes, por tu familia, por tu trabajo, por tus autoridades. Dios va a tratar con ellos y Dios va a hacer la obra que tenga que hacer con esas personas. No permitas que sea robada tu paz, porque si tú entiendes que eres tu identidad, que eres justo, que eres redimido, que eres santo, entiendes y asimilas y mira, de verdad, hermano, ya te quitas de chismes, te quitas de novelas, te quitas de tanta cosa que hay y empiezas a poner tu mirada en lo que es verdaderamente importante. En vez de criticar, mejor oro. En vez de hablar mal, lo bendigo. En vez de estar pensando cosas negativas y de estar pensando en cosas que me van a traer mal, o en vez de estar buscando la tentación o estar cayendo en la tentación, estar firmes en la convicción y en la certeza de lo que somos en Cristo Jesús, porque tenemos dominio propio para matar a nuestra carne. Acuérdense que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de poder para vencer al enemigo, de amor para el mundo y de dominio propio para matar a nuestra carne. Tenemos las cualidades, tenemos todo para seguir adelante, para desarrollar nuestra vida como creyentes de la manera que Cristo también la hizo. Y esa es nuestra meta, llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, esa debe de ser nuestra visión, de orar como Cristo oró,
de perdonar como Cristo perdonó, ¿sí? De seguir adelante así como Cristo y como Dios quiere que sigamos adelante, emprendiendo aquellas cosas que tú, los anhelos de tu corazón. Dice Hebreos 10:19. Vaya ahí por favor, hermano, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y se purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestra identidad abarca tanto que ser justos, que ser la justicia de Dios, incluso también abarca esta parte que menciona aquí del lugar santísimo, menciona en el 19, que con el hecho, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tienes ese privilegio de simplemente cerrar tus ojos, de orar al Padre y el Padre está ahí presente, el Padre te escucha, ¿sí? Menciona en el 20 que hay un camino nuevo, un camino vivo. Él es Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él fue el que murió, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sumo sacerdote también, que intercedió por nosotros y que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para que tuviéramos ahora justicia. La justicia es un conjunto de atributos y de cualidades. Incluso parte de la justicia van incluidas las leyes. Sin leyes no hay justicia. Para que pueda haber justicia tiene que haber leyes. Es muy importante. Y las leyes espirituales están en la Escritura precisamente. Una ley espiritual es que fuimos curados por la llaga de Jesucristo, ¿sí? Esto es una ley espiritual. Entonces, la justicia de Dios está basada precisamente en esa ley. Y si vienen y nos dan un diagnóstico, tienes que establecer y estar hablando la ley. Tienes que decretar, tú como eres la justicia de Dios, tienes que hablar precisamente las leyes. Un abogado decreta leyes para poder defender, para poder acusar también. Habla leyes, las leyes espirituales ahí están y somos la justicia de Dios y también tenemos el poder y la autoridad para decretar y hablar la palabra. Dice la Escritura, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo haré, dice la Escritura. Así de tremendo está esto, así de fuerte está la justicia. Es algo completamente sobrenatural. Es el 22, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, confiando completamente, convencidos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Esto quiere decir que no hay, cuando tú mencionas que eres la justicia de Dios, estás mandando a lo más profundo del mar aquellas cosas que eras en tu viejo hombre, tu pasado, las cosas que hiciste. Si caíste, si la regaste, si maldijiste, si le dijiste a alguien o a alguien y te arrepientes, esas cosas, Cristo también murió por eso, porque dijo que nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es hecho nuevo. Lo que Dios nos está tratando de decir y nos está hablando y nos está diciendo que las cosas que tú hagas o las que hiciste en el día de ayer, antier, hace un año, hace 2 años, que si te están atormentando es porque no tienes bien arraigado y no hay caído en tu corazón lo que es la justicia de Dios. Si el pasado te está atormentando, tienes que entender que eres la justicia de Dios para poder seguir, para poder dar el siguiente paso. No puedes decir que eres la justicia de Dios y estar cargando todavía cosas del pasado. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí, ¿sí?, en el 22, que nos acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, de aquellas cosas que hiciste, si la regaste, bueno, deja a Dios que tome el control y Él va a proveer. Si tienes que, a lo mejor tienes que ir con esa persona y hablar con esa persona, Dios te va a poner las palabras indicadas, Dios va a poner el tiempo indicado para poder hablarle, pero se trata de vivir en paz contigo mismo,
de vivir confiados en Dios independientemente de lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho también. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque antes precisamente no se tenía este privilegio, y dice en Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, en uno solo, dice, se hace culpable de todos. Esto era la ley. Pero tú y yo vivimos bajo un nuevo pacto, y entender que somos justos, redimidos por la sangre de Cristo, entiendes que esta parte está bien arraigada y que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Eso es muy importante porque el enemigo, el acusador, va a venir a querer acusarte, va a venir a querer decirte, no, que muy cristiano, el otro día andabas orando y sabe qué tanto diciendo, y mírate ahora lo que hiciste, porque sí viene el acusador, sí viene. Por eso es el enemigo. Y el enemigo viene para hurtar, para matar y para destruir. Dijo el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esto nos deja una vida completamente en confianza hacia Dios. Por los méritos que hizo Cristo, nuevamente lo repito, eso que quede bien claro. Porque uno puede hacer buenas obras, uno puede dar al necesitado, uno puede dar ofrendas, uno puede dar muchísimas cosas, pero si lo haces para salvarte tú por tus propios méritos, dice que esas ofrendas son como trapo de inmundicia para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque estamos ofreciendo esas ofrendas y las personas desprecian el sacrificio de Cristo, el único sacrificio, el que lo pudo hacer de manera perfecta. Cuando uno se quiere alzar por sus propios méritos, por sus cosas que hace, estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, estás dándole la espalda al sacrificio de Cristo. Pero cuando tú lo tienes en cuenta, hermano, estás viviendo en la roca, estás justificándote en la roca, estás creyendo en la roca, hermano, y sabes que se vive de una manera tan preciosa, porque te evitas de estar involucrado en chismes, en novelas, en críticas, en estar preocupado de que si el gobierno, de que si esto, de que si el mundo, de que si las enfermedades, de tanta cosa, hermano, y estás confiando en el Señor, estás poniendo tu confianza en el Señor. Y podrá escucharse mil cosas allá en el mundo, hermano, pero tienes tu confianza, porque dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tienes tu confianza puesta en esto, porque sabes quién eres en Cristo Jesús, conoces tu identidad. Si un policía, hermano, no conoce su identidad y no se para en esa identidad de autoridad, cualquier ciudadano, hermano, lo va a mingonear, le va a faltar al respeto. Cuando una autoridad se para en esa identidad que le han dado, que se le ha otorgado, ¿sí? Incluso puede te llegas hasta como a cuadrar, a decir, no, este sí es de autoridad, con este sí me cuadro, con este no. Hay en el mundo es así. Nosotros, hermano, tenemos una justicia precisamente, y el Señor nos ha dicho que oremos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, que estemos hablando positivo respecto a que estemos pensando a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Si algo es digno de alabanza, en esto debemos de estar pensando, dice la Escritura. Y no de verdad en tanta cosa, que sin conspiraciones del gobierno, que tanta cosa que hay, que ahorita con la tecnología le das simplemente scroll, le das hacia abajo y salen tantas cosas, ¿no? Cuida lo que escuchas, porque también lo que escuchas influye precisamente en la postura en la que tienes. No permitas ser enfriado, porque si te enfrías, viene, por ejemplo, el desliz, y después del desliz puede venir el día malo, y el día malo es cuando el enemigo puede tomar ventaja, y después del día malo puede venir incluso hasta la apostasía. Debemos de estar bien convencidos de quiénes somos en Cristo Jesús, sobre todo en estos tiempos malos, en el mundo de tanta cosa que se habla, sí, para tener esa seguridad y esa certeza de que no a nosotros toda cosa que quiera venir a hurtar, matar o destruir nuestra vida no va a prevalecer. Querrán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te llegará. Ninguna plaga tocará tu morada, dice la Escritura. Eso es confianza. Afírmate en esta palabra, en esta Escritura, afírmate en quién eres en Cristo Jesús, vuélvetela, apropiatela.
Sí, y ya para terminar, ya se vino completamente el tiempo encima. Dice en Primera de Corintios 1:28. Nos faltó muchísimo, pero gloria a Dios. Primera de Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado, dice, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estos atributos que menciona aquí, hermano, forman parte de ti. Tú eres justificado. Aquí dice, menciona a Dios sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, que la pida y que Él la dará sin reproche. Justificación es lo que hemos estado hablando, que no le debemos nada a nadie. Santificación, fuimos apartados para Dios. Somos linaje adquirido por Dios, nación santa. Y redención, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Cuando tú dices, soy redimido, estás diciendo que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario, y todo el castigo que nosotros merecíamos lo pagó, cayó en Cristo. En Cristo. Y Cristo venció a la muerte, Cristo venció a la enfermedad, Cristo venció, hermano. En la cruz venció. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener una vida confiada precisamente en esto que acabamos de ver, en la justicia, en que somos la justicia, no en que tenemos, que es muy diferente, y lo vuelvo otra vez a repetir, no en que tenemos, sino en que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo con eso termino. Y si tú has escuchado esta palabra y no habías asimilado, o es la primera vez te recomendaron este canal y es la primera vez que ves este video, yo quisiera, y no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quisiera que repitieras esta oración que yo te voy a ir guiando. Y es una oración en donde tú le dices a Cristo, ven, quiero que vengas y vivas dentro de mi corazón. Yo hice esta oración, y después de ese momento que hice esta oración, empezó a cambiar mi vida de una manera completamente sobrenatural para bien. Y Dios me ha bendecido de una manera completamente sobrenatural. Y Dios quiere bendecir tu vida. Si tú dices que sí, repite esta oración. Dile, Señor Jesucristo, yo te invito a que vivas dentro de mi corazón. Yo te confieso como mi único y mi suficiente Salvador. Yo recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De ahora en adelante, quiero que seas dueño y Señor de mi vida, para nunca más estar solo. Tú irás de hoy en adelante delante de mí en todo momento, y nunca me dejarás y nunca me desampararás. En este momento decido perdonar a cualquier persona que me haya fallado, que me haya lastimado, aún desde mi niñez. Yo lo deposito en tus manos. Tú tratarás con esa persona, Dios, y le bendigo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero felicitarte, porque es una oración en la que tú le dices a Jesucristo, ven, quiero que vengas y vivas dentro de mi corazón. Y no lo dijimos, pero en el cielo hay un libro que se llama Libro de la Vida, y el nombre de tuyo y el de tu casa ha sido escrito en ese libro, ¿sí? Y con esta oración que tú has hecho, te haces merecedor a muchísimas promesas. Por eso es importante que sigas sintonizando este canal, que sigas escuchando estos mensajes, para que sigas conociendo a qué eres merecedor. Si tú has escuchado esta oración y es la primera vez que escuchas esta palabra, yo te sigo invitando para que sigas escuchando esta poderosa palabra, porque vas a aprender a cómo defenderte de todos los problemas que hay en el mundo. Pero en Cristo hay solución para esos problemas, y Dios va a sacarte adelante, y Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la Escritura. Yo dejo el micrófono sin antes agradecer por el tiempo que me dejaste estar ahí contigo. Dios te siga bendiciendo y buenas noches.